Como si no fuera suficiente el fraude electoral que arrastra tras de sí, la represión en San Lázaro el 1 de diciembre y la aprobación de reforma laboral, el espurio Enrique Peña Nieto llegó además con la reforma educativa como una de sus tantas políticas que pretende aplicar. Esta modificación del artículo 3º constitucional trae consigo un gran golpe para todo el magisterio y la educación pública, pues da sustento legal a las afectaciones de la Alianza por la Calidad Educativa, ACE. Ante la cínica tergiversación de los medios de comunicación, nos vemos en la tarea de hacerle contrapartida y brindar un análisis desde un punto de vista clasista, desde los intereses de la clase trabajadora y la clase explotada, pues evidentemente emprender la lucha con argumentos es sumamente importante, pues así tendremos nuevas armas subjetivas para emprender una movilización objetiva más fuerte. Si revisamos en el documento oficial que exhibe Gobernación nos daremos cuenta que en realidad no es una reforma con tintes educativos. En ningún párrafo, en ninguna línea se menciona nada sobre planes de estudio, libros de texto, programas educativos, ni mucho menos contenidos pedagógicos. Es en cambio, una reforma administrativa con fines políticos que busca privatizar paulatinamente la educación. Aparte de responder a las reformas estructurales, anheladas por la burguesía, esta nefasta reforma forma parte del Pacto por México, y está patrocinada por grupos empresariales, de ahí podemos suponer que su enfoque no tendrá fines sociales, sino fines económicos que obedecen a los intereses y demandas del imperialismo. Para analizar esta reforma, podemos observar los ejes que encontramos en la siguiente dirección electrónica. Pacto por México. Reforma educativa. De la misma forma recomendamos leer la reforma tal como fue emitida de manera oficial. http://pactopormexico.org/reforma-educativa.pdf. Creación del servicio profesional docente. El servicio profesional docente reconoce formación y logros de maestros. Los mejores ascenderán por méritos profesionales. Al modificarse el artículo 3º de la Constitución, se fijarán los términos para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio. Significa que se crean o se imponen medidas para controlar a los maestros, pues estará compitiendo por su plaza, ahora sujeta a procesos de evaluación. Exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiar a los maestros y a las escuelas con estímulos económicos si los resultados son buenos, o al contrario, castigarlos con el despido si su desempeño no es deseable. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros que cuentan con una plaza de base definitiva, y, por tanto, con un derecho laboral ganado, si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. Esta reforma pone énfasis en crear mecanismos de control sobre el magisterio, y no muestra ningún interés en la capacitación de los profesores. Constitucionalizar el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INEE. Con autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se medirá imparcialmente desempeño de maestros. El planteamiento es que el INEE esté arriba de la septiembre y goce de autonomía y facultades para medir el sistema educativo desde primaria hasta media superior, y para garantizar la creación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que principalmente se encargará de diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema. Sin embargo, al imponer al INEE se elimina toda expresión pedagógica, al ser este la única institución con facultades constitucionales para hacer y deshacer a su antojo la educación, por ende no serán ajenos los despidos masivos, y cuando el Estado requiera aplicará sus propios criterios en la supuesta evaluación de los docentes. Las autoridades educativas plantean que la evaluación a los profesores servirá para diagnosticar en qué estado se encuentra la educación en México, sin embargo tenemos que preguntarnos por qué no se aplica el mismo criterio con los medios de comunicación. ¿Por qué no se evalúa a la televisión? Todos sabemos cuánto influyen los medios de comunicación en la educación del pueblo, pero no existe un examen para determinar su calidad. ¿Por qué no se evalúa al ignorante Peña Nieto? ¿Por qué no se evalúan los diputados, los senadores, y a todos aquellos parásitos? Dejemos bien claro que no nos oponemos a un proceso de evaluación justo, siempre y cuando cuente con diagnósticos especializados en condiciones concretas en cada entidad, en cada comunidad, pues solo así podremos saber qué estado guarda la educación. Autonomía en la gestión de las escuelas, bajo el argumento de ser incluyentes en su papel como sectores sociales involucrados en la educación, se otorga facultades para que la iniciativa privada intervenga en las políticas aplicadas a la educación, por ejemplo con Mexicanos Primero.
Supuestamente asegura que la autonomía facilitará que los recursos sean utilizados de manera correcta, aunque podemos afirmar que el planteamiento de fondo es abrir las puertas a las manos privadas. Que en nombre de la autonomía los padres de familia deberán restaurar la infraestructura de las escuelas, comprar material educativo, pago de servicios públicos como el agua, el drenaje, electricidad, etc. Entonces el gobierno se deslinda de estas responsabilidades, y será de los bolsillos de los padres donde deban salir estos gastos. Evidentemente la carestía de la vida va en aumento, y los padres trabajadores que con muchos esfuerzos llevan el pan a la mesa de su hogar, ahora con más esfuerzos deberá pagar la educación de nuestros hijos. Pero aquí se destapa el verdadero rostro de la reforma, porque las empresas privadas podrán prestar recursos a cambio de que les den paso para hacerse cargo de las escuelas, imponiendo sus propios planes de estudio y sus propias cuotas. La educación torna una paulatina privatización, donde solo podrán cursar los hijos de los padres que puedan pagar sus altos cobros, marginando a millones de pobres sin otra alternativa más que vender su fuerza laboral a cambio de un sueldo miserable. Creación de escuelas de tiempo completo. Lo negro del discurso con la creación de escuelas de tiempo completo es que ahora serán estancias infantiles donde los padres de familia se despreocuparán de sus hijos para seguir vendiendo su fuerza de trabajo, y la escuela se convierte totalmente en una fábrica donde adiestrarán por más de 8 horas a los niños en tecnologías de información y comunicación, aunque claro, no será una formación integral para formar ingenieros en sistemas computacionales ni mucho menos, sino para que los jóvenes y niños se acostumbren a un mundo dominado por máquinas y teclados. Se brindarán únicamente los conocimientos necesarios para que el estudiante sea competente, pero solo en un campo de conocimientos, condicionándolos a ser mano de obra barata, seres irreflexivos y analfabetos políticos. Para comprender cómo logran su objetivo las reformas educativas, recomendamos nuestro documento de análisis. Las reformas educativas, la educación a los pies de la burguesía. En pocas palabras pretenden que con la creación de escuelas de tiempo completo se resuelvan los rezagos educativos. Sin embargo, habrá que cuestionarnos si por lo menos el país cumple con medidas de infraestructura y organización para llevar a cabo este proyecto, pues una verdad es conocida por todos: las escuelas de palitos existen por todos los rincones del país. Escuelas que no cuentan con baños, escuelas que no cuentan con bancas, con pizarrón, por ejemplo, la secundaria no. 6 de Uruapa. Pueden consultar el reportaje que realizamos en la siguiente dirección: Construyendo los cimientos de la educación. Podemos observar que el objetivo de esta reforma es que el Estado arranque al ESNTE la conducción de la educación pública, y que los maestros pierdan un derecho adquirido: la estabilidad en el empleo. Pero la intención de monopolizar la educación por parte del Estado es evidente, y el encarcelamiento de Gordillo es una muestra de ello. Con la asquerosa imposición de Peña Nieto en la silla presidencial, se ha iniciado una guerra entre la propia clase burguesa. Su objetivo será eliminar la mayor cantidad de sujetos que se pueda, para que la riqueza acumulada por los trabajadores quede en menos manos, es decir, es el principio de una dictadura. Si hoy el Estado se deshace del engendro de Gordillo, no es para castigarla ni para hacerle justicia a los profesores por tantos millones de pesos que les robó. No. No pasó mucho tiempo para que impusieran un nuevo dirigente sindical, quien por el momento se mantiene dócil y lamebotas, pero no tardará en sacar las garras, primero contra la base magisterial para después intentar morder la mano de su amo, un engendro peor que la Chucky, con quien se pueda negociar para desmovilizar la base y seguir desintegrando el ESNTE como se ha venido haciendo, y, al mismo tiempo, desestabilizar la ANTE, herramienta histórica del magisterio y la gran preocupación de la burguesía, para desaparecerla como anhelan los explotadores y el asqueroso, descendiente de asesinos de activistas, Carlitos Loré de Mola. Podemos concluir que lo único que busca esta reforma es acabar con el movimiento magisterial y privatizar la educación. Nunca se tomó en cuenta a los profesores en ningún estado, nunca se preguntó su opinión a los padres de familia. Pero al contrario, se le cuestionó a los políticos, a los empresarios y a los diputados y senadores, quienes por supuesto nunca fueron a una escuela pública. Pero ¿qué podemos esperar de todos los políticos que no tienen que preocuparse por la educación de sus hijos porque tienen suficiente dinero para que estudien en el extranjero, no pasan frío ni hambre, no tienen que preocuparse por nada más que seguir enriqueciéndose, mientras que el pueblo sigue muriéndose de hambre y miseria? Con la constitucionalidad de esta reforma lo único que podemos esperar es una serie de ataques políticos que la sigan, ya no solo en ámbitos educativos, sino que se llevarán a cabo golpes más agresivos, modificando la Constitución para dar legalidad a las armas de control, represión y violación de nuestros derechos.
Es evidente que están aplicando uno de los mayores golpes al magisterio en los últimos años, y se avizora un panorama difícil para el movimiento obrero y popular, pues el gobierno de Peña Nieto ya mostró sus garras ante el mínimo acecho hacia sus intereses. Aunque no todo está perdido. Si avanzamos en un plan de lucha, que inicie con un brigadeo intensivo de información y accionamos de manera conjunta con el movimiento normalista y con los padres de familia, podremos dar un gran combate para defender nuestros derechos. Para nosotros el profesor no solo tiene la función de transmitir conocimientos, los maestros tienen una responsabilidad mucho más grande: educar al pueblo. Muchas veces el trabajo de maestro se tiene que dejar de lado para ayudar a la gente humilde, a los pobres, a los proletarios y campesinos, para ser su abogado, para ser el doctor, para ser el que los represente, y el que los direccione. Una gran fuerza se guarda en las filas del magisterio, suficiente para hacer temblar a la burguesía y tomar el cielo por asalto, solo hay que saber cómo utilizarla.